Guido Zuller lo había presentado como novio, Sí. a él no se entiende bien el concepto, digo, aparece la madre también, después Según hubo... Guido, ¿te acordás que nos dijo acá, Flor, que después de la denuncia lo llamó o lo habría llamado Federico? Él después no va a decir, como diciéndole que no, que nada que ver, Se que había no, que se había equivocado, sí. que le pedía perdón, que no lo iba a Sí. hacer. Es más, esos audios se viralizaron, digamos, ¿no? Circularon. pasamos acá. No, pero hay mucho Claro. más, Claro. hay mucho Y más audio. Y también otra cosa que señala Federico, que me parece que por eso yo quería que el abogado me lo cuente, que tiene que ver con que él habla de que esto habría empezado cuando él era Cuando menor era de edad. claro, por eso digo, estaría bueno que lo cuente en primera persona por primera vez Federico, porque él lo que dice es esto, que cuando Guido le empieza a escribir, Sí. era menor de edad él. Ahí lo tengo conectado. Hugo, ¿me escuchás ahora? Sí, Florencia, ahora perfecto. sí, se había cortado, Contame. pero ahora te escucho. Bueno, ¿me contás bien? ¿Me podés claridad. contar bien el foco de la denuncia, por favor, para que la gente pueda entender por qué se lo denuncia a Guido Zuller? Sí, el foco de la denuncia está hecho, como se señaló allí, sobre la base de prometer cosas que luego no se cumplieron a cambio de favores de índole sexual. Es decir, se entiende para nosotros, para todo nuestro equipo de colaboradores, que Federico en aquella época estaba sujeto a una expectativa de trabajo, a una expectativa de poder prosperar en el ámbito de los medios, y ese engaño a cambio de favores sexuales hizo que su consentimiento no era libre, no estaba, digamos, ejercido con discernimiento, intención y libertad. Eso es lo que dice la denuncia, y en función de los informes que se van agregando, vamos certificando esta situación. Nosotros siempre le creímos a Federico Acosta y los elementos de prueba lo van confirmando. Federico, vos, entonces, para que nos cuentes bien en detalle vos cómo fue lo que viviste, Guido te escribía cuando vos eras menor de edad, ¿es así eso? Sí, así fue. O sea, como había dicho, nos conocimos cuando era menor y pasó todo eso lo que pasó. También me escribía por Instagram. Pero usted Sí. solamente te escribía, que ya eso es un delito, escribirle o acosar a un menor de edad a través de las redes sociales, o además tuvieron un encuentro, vos siendo menor de edad. Sí, también el encuentro me escribía, me decía que era bonito, que era hermoso, que me quería conocer, que mi carita, que esto, que aquello, todo eso, hasta que, bueno, nos encontramos como fue el todo. O sea, vos tuviste un encuentro, perdón que digo, para que quede claro, porque es algo muy delicado. O sea, vos tuviste un encuentro sexual con Guido Zuller siendo menor de edad. ¿Es así? Sí, Federico, sí. Federico, y esos audios que recién hacíamos mención, que trascendieron, donde vos le pedías disculpas a Guido, ¿en el marco de qué fueron emitidos? En un momento de esos audios, donde supuestamente Guido dice que yo inventé todo por fama, no fue así, porque si no hubieran pasado esos audios. En un momento, obviamente, al tener ataques de pánico, ataques de ansiedad y por toda la tristeza que estaba pasando en ese momento, como que no me imaginé pasar por todo esto y no quería soportar el dolor de tener que pasar por la tele, de haberlo denunciado a Guido con todo este tema, y me ponía muy mal. Es como que yo lo quería revertir, pero en el audio mismo dice que él y yo sabemos la verdad de lo que pasó, que no quería seguir con esto por toda la tristeza que yo llevaba por los ataques de pánico, y por todo eso fue el cual de los audios. Pero en el audio en ningún momento dice que yo me arrepentí de hablar de la denuncia y que mentí. En ningún momento dice ese audio. Claro. Fue un momento de tristeza y de no pensar que le mandé. Después me sentí muy triste por eso. Y él quería que yo haga un video público, que nos juntemos, que haga un video diciendo que yo mentía. Y yo digo, ¿por qué tengo que hacer un video si yo no estoy mintiendo? O sea, ¿por qué tengo que hacer un video mintiendo, diciendo que lo que dije es mentira? Sí, es verdad. Federico, ¿Y en qué momento cambió? Ese ¿En fue qué momento te el diste cual de los audios cuenta? que yo le mandé. Entonces ahí se terminó la comunicación del todo. ¿Cuándo te cayó la ficha, Federico? ¿O cuándo te diste cuenta de los abusos o de que era todo un engaño? De que habría sido todo un Me engaño. di cuenta después cuando estaba trabajando con él, que ya me sentía mal, que me maltrataba, me decía muchísimas cosas, que me sentía triste, que tenía ataques de ¿Dónde ansiedad, trabajaste ataques con de él? pánico que nunca en mi vida había tenido. ¿Dónde? Y a raíz de todo eso, ¿Dónde? ¿por qué tengo que pasar por todo Ojalá esto, en la maltrato casa. por todo esto? ¿Por qué? León, Entonces Federico, ahí dije, no, está no bien, puede Federico, ser. Llegaba a está la bien casa lo de que una te amiga y me decía, pregunta, sí, pero- te noto re triste, perdón, venís Federico, llorando, porque venís estamos- con un montón de tristeza. Perdona. Fede, porque nos estamos perdiendo cosas. Claro, porque pensar que hay gente que no sabe la historia. ¿Por qué Claro. no cuentan un poquito vos o tu abogado Sí. la historia? ¿Cómo se conocen, todo eso? Puse a Porque si pensar no... todo lo que pasé con él desde que lo conocí, y ahí fue que me cayó. Porque ¿Cómo? No se escucha.
Que queremos saber porque vos ahora hablaste también que estás contando que trabajaste con él. ¿Dónde trabajaste con él? En el restaurante que tuvo en su casa Claro, el para año puerta pasado, cerrada. que donde me dejaban las propinas también y él se agarraba todo el efectivo que me dejaban a mí, pedía por el micrófono esto es para Federico y después se lo guardaba y me decía solamente te doy trabajo porque estás conmigo, si no, no te voy a dar trabajo, le voy a pedir trabajo a alguna chica o cualquier otra persona que cualquiera vendría a trabajar gratis acá porque yo soy Guido Zuller, ¿entendés? Así me decía, vos tenés trabajo solo por mí, me dice, porque estás conmigo. Doctor, ¿y eso Y que no también tenía figura derecho en la a recibir esas denuncia? propinas. Hugo, ¿me escuchás? Sí, Florencia, te ¿Eso escucho. también figura en la denuncia? ¿Lo Sí, del sí, eso trabajo? está establecido en el marco de la investigación penal preparatoria, justamente porque para diferenciar las cuestiones de abuso con las cuestiones de maltrato personal. Quiero decir con esto que nuestro estudio jurídico aceptó representar a Federico Acosta no por revanchismo ni por venganza. Nosotros buscamos justicia. Sí, porque acá está hablando Federico que empezó a tener episodios de ataques de pánico Sí. después de los supuestos Sí, eso maltratos. está también detallado en el informe psicológico que se le hizo la semana pasada, que fuera presentado en el día de ayer en la Fiscalía de Escobar. Es algo complementario, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista social es algo de trascendental importancia. Y Federico, vos tenés pruebas, o el abogado, pero digo, porque el otro día Guido decía que él tenía pruebas para demostrar que no eras menor cuando empezaron a salir. ¿Vos tenés pruebas para demostrar esto? La cuestión de la minoridad no está en tela de juicio en la investigación penal preparatoria. Lo que sí se establece allí es que la libertad estaba cercenada. No había discernimiento, no había intención y no había libertad en el acto sexual. Por eso es que se establece la denuncia penal que está tramitando en la Fiscalía de Escobar. Ahora, sin pero para ser perjuicio claros, perdón. de la edad. O sea, pero establecen, porque recién Federico dijo que era menor cuando empezó a salir con él, Que o tuvo yo por lo sexo. menos Sí, entendí menor, eso. Sí. Sí, no había cumplido los 18 años todavía, ¿no es cierto? O sea, era si a eso menor. se refiere. Pero sin perjuicio de ello, aún con la minoría de edad encima, se establece esta situación, como decíamos, que la denuncia se hace sobre la base de la falta de discernimiento, intención y libertad. Claro. Claro. Porque Perfecto. Guido lo que dice es que cuando estaban chateando y hablando con Federico, que sí es verdad que eran menor de edad, cuando chateaban, pero que él había dicho, después de que cumplan los 18, ahí nos encontramos. Eso es lo que dijo Guido en este programa. Y que salieron de 18 a 22 años Claro. juntos, ¿no? Sí, Esos 2 años. ok.